a hablar de una antropología de hombres y jóvenes. Voy a decir solamente dos cositas respecto a los elfos. Recordad que en esa testimonio autobiográfico se habla de que se habla de que entre Lewis y Tolkien se hizo una pequeña apuesta, entre comillas, porque querían realizar una especie de experimento literario, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el ser humano no hubiera caído? No hubiera caído, obviamente estamos hablando del relato del Génesis, ¿no? La caída del ser humano. ¿Qué hubiera pasado, ¿no? ¿Cómo hubiera sido esa experiencia de ser una persona no mortal, pero tampoco inmortal? Entonces, entre ellos se dividieron los relatos. Lewis realizó un experimento, un experimento intelectual, un experimento literario, del que proviene la trilogía de Lejos del planeta silencioso, donde en otro planeta hay una raza de seres que se corresponden con ese modelo. Casi voy a cerrar aquí para que no se genere tanto ruido. Una raza de seres que no han caído, que no tienen pecado original y por tanto no tienen tampoco las consecuencias de ese pecado. En el caso de Tolkien lo que vemos es que le incorpora a ese relato mítico que estaba realizando y que por supuesto tiene lugar muchísimo tiempo antes de la venida de Cristo. Es decir, estamos hablando de una época mítica, una época que se remonta en la densidad del tiempo y del pasado, con la que Tolkien reflexiona, porque los mitos siempre son una explicación en pasado para entender el presente. Y esto es importante. O sea, en la filosofía, por ejemplo, cambia la estructura de la ciencia o genera ciencia porque pasa de explicar lo que pasa ahora por el pasado. Es decir, en los relatos míticos, ¿por qué ahora está huyendo el invierno y aparecen temperaturas más claras y la tierra brota y las plantas brotan y los cereales brotan? ¿Cómo explicamos esa época en la que la tierra cobra vida? Bueno, pues vamos a explicarlo porque hace muchísimo tiempo, remontándonos en un pasado que quizás no es temporal, pero sí es un pasado que justifica el presente, hace muchísimo tiempo, entonces la diosa Ceres se casa con... bueno, no me acuerdo muy bien cómo es, pero creo que se casa con el dios del infierno y entonces durante medio año está viviendo con él y otro medio año sale a la superficie. Entonces, aprovechando estar a la superficie, pues ya ahí brota toda la naturaleza, las plantas y tal. Y se explica el presente por el pasado. Tolkien hace lo mismo. Tolkien genera un pasado mítico para explicar su presente. Y ojo, su presente es también nuestro presente. ¿De acuerdo? Por eso Tolkien tiene mucho que decirnos porque él es tocado por los grandes males de nuestra generación y en ese toque no se queda en una actitud de derrota ni tampoco en una actitud de optimismo infundado, sino que busca la raíz para entender cuál es la misión del ser humano en nuestra vida. Y esto lo repito porque tiene que ver con lo que vamos a explicar, ¿no? ¿Qué significa la raza de hombres, la saga del Señor de los Anillos, del Hobbit del Señor de los Anillos? Bueno, que es más amplia, ahí está también el Silmarillion y estos relatos que Tolkien no pudo terminar, pero también qué significan los hobbits. Entonces, los elfos, en lugar de ser esos seres duendecillos de pequeño tamaño, traviesos, o buenos o malos, o en lugar de ser esa idea que tenemos del uso quizás más tradicional del elfo, para Tolkien es un ser
que tiene una figura humana, pero no solamente una figura humana, sino que tiene una excelencia, es decir, contacto con la naturaleza sin ningún tipo de obstáculos, es una comunicación con la naturaleza donde es capaz de sacar casi de manera mágica unos resultados de la naturaleza que nosotros no podemos o que nosotros sacamos a base de violencia con ella, ¿no? Tienen, desde luego, una mayor sabiduría, su vida es mucho más armónica, es mucho más... Por eso ha inspirado a tantos autores de cómic y a tantos relatos contemporáneos, esa figura del elfo como un ser casi semidivino, ¿no? Pero en Tolkien el elfo responde a una pregunta, que es ¿qué hubiera pasado si el ser humano no hubiera caído? Pero también ante una posición ante la muerte. Porque el elfo no es inmortal en el sentido de que viva eternamente, pero tampoco es mortal. Entonces, ¿qué término medio hay? Es una duración. Está alejado de la tierra. Pero el final es violento. Es decir, un elfo puede caer en la batalla, pero no muere de viejo. Su realidad está vinculada a la tierra. Dura tanto como dura la tierra. Que es un poco lo que se podría esperar. No al planeta, sino al suelo. No, me refiero al planeta. Sí, si entendemos la Tierra como el planeta Tierra, sí. Sí. Está vinculado a su destino. Es como si no hubiera habido caída, el ser humano hubiera habitado el paraíso mientras hubiera paraíso. Claro. Bueno, pero el tema del espacio es relativo, como diría un físico moderno. Lo que está claro... Bueno, hay varios inventos. Borges, por ejemplo, tiene un relato que se llama El Inmortal o Los Inmortales, una cosa así singular o plural, que es muy interesante. Sobre todo cuando estiramos una existencia, porque la estiramos, es decir, no le ponemos un fin, la estiramos en un concepto de tiempo que se va quedando. Y fijaos que en el relato de Tolkien, el poder... Mira, hoy no me he traído el anillo. Perdón, es que me compré en unas ventas que hay en Navarra un anillo que reproduce, entre comillas, el anillo de Tolkien. No tiene poder, lamentablemente no tiene poder. El único poder que tiene es que hacer velocidad y no se errónea, pero no tiene más poder. Entonces, Bilbo se ha puesto el anillo muchas veces. Y entonces, una de las propiedades que le ha dejado, que además es muy interesante porque sí le ha dado poder, pero como los hobbits son unos seres que no ambicionan el poder, no le ha dejado tan herido como a otros que sí aspiran al anillo. Pero lo que sí le ha dejado es una longevidad. Envejece, Bilbo envejece, ¿no? Pero esa longevidad que le ha dejado, él la traduce como, es como si estiraras, distribuyeras ahí al máximo la mantequilla sobre un panecillo, ¿no? Es decir, siento que tengo una vida como muy estirada, pero sin consistencia, sin ímpetu, sin sustancia, ¿no? Eso ya no merece la pena vivir. Eso sería cuestión de otra clase. Eso sería cuestión de otra clase. Si ya no tienes... Pero en medio de inmortalidad... Podemos proponer quizás otro, para que no sea el mismo libro, pero podemos proponer otro texto para estas clases. Y el texto de Borges estaría muy interesante. Yo incluso lo pondría junto con uno de Michael Ende, un autor alemán. Me gustaba mucho Borges y se nota. Pero es una vida que aparentemente no tiene término, está vinculada a la tierra. Pero como no tiene término, y saben que no tiene término, o sea, que pueden perder la vida en la batalla o entregándola a los demás
pero no tiene término propiamente. Se vive en la armonía con la naturaleza, en la armonía con la tierra, dependiendo de ella. Pero eso genera también en los elfos una cuestión muy peculiar, que no vamos a entrar aquí. El tema es que el ser humano en el Silmarillion aparece ya en la tercera edad y aparece después de que el mal se haya aposentado en la tierra. Y entonces el ser humano sí tiene una duración más corta, pero como viene después de que haya entrado el mal en la tierra, viene también con la promesa de que, podríamos decir, el dios de Tolkien, el dios de la saga, les restaura después de morir. La muerte es un trance, malo, pero la muerte es un cambio a otra forma de existencia. Entonces, para Tolkien, Mordor se queda, se gobierna a los hombres cuando les convence de que es un punto final. Y entonces en esa desesperación les convence para que ansíen el poder temporal. Obviamente aliados a él, aliados a sus planes, ¿no? Pero es muy curioso, aquí no se habla de resurrección porque estamos en un momento mítico. Propiamente, para los autores que han hecho una teología apoyada en Tolkien, no se habla de encarnación, ni de Cristo, ni de nada. Es decir, es una promesa que no se sabe cuándo se va a cumplir, pero que es una promesa, con lo cual ahí hay un interesante diálogo, ¿no? Entonces, el Silmarillion solo habla de hombres, no habla de hobbits, porque el Silmarillion es un relato mítico de grandes gestas. Y esto ya es un punto de diferencia entre los hombres y los hobbits. La característica que comparten es que son pobladores de la segunda edad, están a la sombra de Morgoth. Antes he dicho tercera, me he equivocado, segunda. Son mortales. Precisamente porque son mortales tienen deseos de eternidad. A lo mejor necesita un poquito de luz. Pues déjalo, porque si todo el mundo está bien, pues yo también. ¿Ven bien la pantalla o prefieren que quede la luz? La luz atrás. ¿Así? ¿Se ve bien? Bien. Tienen deseos de eternidad. Esos deseos de eternidad, según Tolkien, les dan prisa por vivir, prisa por conseguir hitos, por llegar a metas, ¿no? Tienen prisa por vivir y muchas ganas de primero que consiguen algo, un objetivo, que ahí se detengan. Ya he conseguido ser rey, ahora que no puedo ser rey, ¿no? O ya he conseguido este logro, ahora que se detenga el tiempo. No, pues yo tengo inquietudes. Ella dice que pregunta. Sí, preguntar. Es que, bueno, de lo que pueda contestar, claro. Pero yo lo veo como nosotros, ¿qué tenemos después de la muerte? Sí, ¿Qué hay? Por eso sería como un reflejo de esto. Claro, es que es una reflexión que hace Tolkien sobre el sentido de la vida y la muerte del ser humano. Pero aquí lo interesante es lo que vamos a hablar ahora sobre la diferencia entre hombres y jóvenes. Porque al principio aparecen diferenciados entre grandes y pequeños. Grandes son los hombres y los pequeños o los medianos son los hobbits. Pero no es una cuestión de tamaño solo. Obviamente sí, en las películas se ve que hay una diferencia de tamaño que hacen con estas técnicas modernas tan maravillosas, pero no es una cuestión de tamaño. Y eso es lo que quería explicarles hoy. La diferencia entre hombres y hobbits no es solo una diferencia de tamaño. Tiene que ver con el modo como se plantean cada uno esa aventura de lo que es la existencia humana, la aventura de vivir, ¿vale? Lo que es para ellos el proyecto de vida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien ha visto la película? No. Pues, pocos. Bueno, para quienes vayan a ver las películas, que son 3, si quieren puedo convencer a alguien para hacer un cineforo y proponemos
Son larguitas, pero yo creo que merece la pena. Si eso, la parte de las batallas las pasamos un poco más rápido para que no haya tanta... Pierden mucho tiempo los editores de cine con las batallas, porque claro, tienen que sacar luego los videojuegos. Bien, los de 3 representantes en El Señor de los Anillos de esta raza de hombres quizás más significativos son Boromir, Faramir y Aragorn. Boromir y Faramir son hermanos. Y Aragorn aparece al principio como un montaraz, es decir, una persona que no tiene un lugar estable, que va de lugar en lugar, como una especie de soldado, guerrero, que vive un poco marginado en la sociedad, pero a la medida que va avanzando la historia nos enteramos de que ese montaraz en realidad es el rey de los 2 reinos de hombres en que se divide la Tierra Media, el heredero legítimo de los 2 reinos. ¿Qué nos dice estas características que vemos en los 3? Además, ahí tenemos una representación. Los de arriba son los 2 hermanos, el de la derecha es Boromir, el de la izquierda es Faramir, y el de abajo es Aragorn, no vestido de guerrero, sino más bien como montado, ¿vale? ¿Qué les caracteriza a los 3? Primero, tienen todas las cualidades de un guerrero. La fortaleza del guerrero, las habilidades, la entrega en la batalla, la robustez, la disposición a actuar, ¿vale? A diferencia de los intelectuales, que lo pensamos todo 100.000 veces y que cuando llega la acción todavía nos pilla pensando, no excluye el conocimiento, pero es un conocimiento preparado para la acción práctica. Es decir, la preparación incluye el conocimiento, pero es un conocimiento orientado a la acción, no orientado a la contemplación, ¿vale? Lo propio de un hombre práctico, como puede ser también hoy en día un empresario, ¿no? Vamos a abstenernos de condiciones y de comentarios políticos, un empresario, ¿vale? Lo propio de un hombre práctico es que sabe de lo que está hablando y sabe lo que está haciendo, pero no lo sabe con la puntillosidad de científico, lo sabe lo necesario para poder ejercer esa acción, ¿vale? Y la persona que está trabajando en una empresa no sé, me lo voy a inventar, tengo muy poca experiencia en esto, pero que está trabajando en una empresa de gas, sabe del gas lo suficiente para saber cómo transportarlo, qué problemas puede dar, qué problemas no puede dar, es decir, pero a lo mejor no tiene todo el detalle de lo que es el gas que tiene el científico que está en un laboratorio, ¿vale? El saber está orientado a la acción. Es necesario saber para actuar. Si no, uno es un irresponsable y no va a ningún lado, ¿vale? Pero el saber orientado a la acción es un saber práctico. Entonces, el guerrero tiene un saber práctico. A mí me recuerda mucho la imagen que tenemos del guerrero o del noble en la antigüedad grecorromana o también incluso en la Edad Media, el príncipe cristiano, ¿no? de los relatos de la Edad Media. Ambos, tantos los nobles antiguos, por ejemplo los grecorromanos, si vemos lo que era la estructura de la antigua Grecia o de Roma, encontramos que hay un sector de la población, los nobles, los campesinos, pues ya se dedicaban a lo que se dedicaban y los esclavos a donde les dijeran. Pero los nobles eran los que se preparaban para estudiando y desarrollando, por ejemplo, en Grecia, los ejercicios gimnásticos para, primero, ser los defensores, los guerreros, cuando la polis tenía que defenderse de otras polis, y segundo, ya cuando ya tenían una edad avanzada, para conformar el pequeño grupo de personas que iban a determinar el gobierno de la ciudad. Y eso necesitaba una preparación, ¿vale? Una preparación, no pensemos que iban allá a lo loco, no, que tenía una preparación
que quien esté interesado, hay un libro que es La paideia de Jäger, es un libro donde se detalla todo el proceso educativo en Grecia. De hecho, los Juegos Olímpicos empiezan un poco asentándose en parte de esa preparación del noble para defender la ciudad. Solo que luego ya vieron que era más útil en que, en lugar de guerrear ciudades con ciudades, pues hacer unos Juegos Olímpicos para ver qué ciudad era la mejor sin necesidad de llegar a tanto derramamiento de sangre, ¿no? Cosa que en el siglo XIX ya copian Pierre de Coubertin y vuelven a ponerlo otra vez en los Juegos Olímpicos. Mal que les pese a muchos, ese es el origen de los Juegos Olímpicos, ¿no? Bien, entonces la nobleza. La nobleza implica una persona con unas cualidades excelentes, ¿vale? Cualidades excelentes, de valentía, de fortaleza, de preparación, ¿vale? Porque tienen que ponerse a actuar, pero luego también tienen que gobernar. Tienen que hacer ejercicio de saber lo que están haciendo y saber elegir y decidir lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, esa educación específica implica sobre todo una educación de la voluntad para, claro, cuando te vienen los ejércitos, si no tiene uno trabajar la voluntad, pues ¿qué es la tentación que uno tiene? Pues eso, darse la vuelta y salir corriendo, cosa que se penaba con la muerte. Y en la deshonra, por cierto. La fortaleza es el cultivo de la voluntad, y para eso hay que cultivar la resistencia, la templanza, la fortaleza, la valentía, ¿vale? Eso implica mucha preparación. Es decir, estamos hablando de personas con cualidades notables, de ahí viene lo de nobles, ¿no? Son nobles no porque tengan un nacimiento u otro, sino porque emanaban o se veían en ellos unas cualidades que todos podemos tener, pero que estaban desarrollados en un alto grado, ¿no? Notable, noble, notable, ¿no? Representan un saber aplicado a la acción, que hemos dicho, ¿no? No como el mago, el científico, es el saber por el saber, es el saber necesario para actuar. Y además, no solamente son responsables de lo que pase con ellos, también son responsables del grupo de personas que tienen a su cargo. Y eso implica el desarrollo de una serie de cualidades como saber guiar, saber poner a cada persona en su sitio por el bien de todos, ¿vale? Saber estratégicamente quién es el que va a ser el mejor operador, quién es el que va a mantener el ánimo más alto, es decir, saber conocer a las personas y ponerlas en el lugar adecuado por el bien de todos, ¿sí? Saber guiar a ese grupo de personas y, desde luego, tener una grandísima dosis de prudencia. Prudencia es la virtud de tomar buenas decisiones. No es lo mismo que sagacidad. Una persona sagaz puede ser muy espabilada, pero tomar muy malas decisiones porque piensa a corto plazo, ¿vale? Lo mismo que puede haber estrategas, buenísimos estrategas, muy poco prudentes, ¿vale? El estratega es el que piensa en categorías de utilidad. El prudente piensa en categorías del bien del grupo, del bien de los que tienen su cargo. ¿De acuerdo? Bien. La figura de Aragorn, que aquí tenemos a Aragorn, que es el heredero de los dos reinos, llamado a ser el rey de los dos reinos, ¿vale? En el caso de Aragorn, ejerce autoridad sobre los demás. Pero esa autoridad no se la ha ganado por la fuerza, aunque podría, porque es una persona que tiene un gran desarrollo, de hecho ha estado conviviendo con elfos, con lo cual tiene un gran desarrollo intelectual y tiene una gran fuerza física. Pero aquí hay una interesante distinción entre autoridad y potestad. Aragorn no ejerce el poder sobre el grupo como un poder físico, lo ejerce porque les ha demostrado
que sabe hacia dónde va, que sabe cómo llegar, que sabe cómo sacar el mejor partido del grupo y que sabe cómo cumplir la misión tomando las mejores decisiones y orientándose por el camino más adecuado. Esa autoridad es el reconocimiento de que el otro nos guía porque sabe más que los demás. Me está recordando con estas reflexiones, ahora que está de tan actualidad la película Napoleón. Napoleón, ese hombre tenía unas cualidades para dirigir, para defenderse, para estrategias y tal. La película es soberbia, aunque no hable de Salamanca. No. Yo no la he visto, pero desde luego hay figuras en la historia que no demostraron una fuerza coercitiva sobre los demás, sino que se ganaron, por decirlo así, la fidelidad de sus seguidores porque admiraban su autoridad, porque consideraban que podía ser, autoridad viene de autor, es decir, del responsable de esa acción por el bien de todos. Esto es una categoría también sociológica, es decir, dentro de un grupo de personas siempre hay funciones. Está la típica persona que se lleva los méritos sin haber dado para el agua, está la típica persona que hace de pegamento en el grupo, está la típica persona que ves un poco parasitaria del grupo. Cuando estudiamos un poco las relaciones o interrelaciones entre seres humanos, pues vemos que cada una se va posicionando y siempre hay en todos los grupos, que no necesariamente es el jefe, la persona a quien los demás acuden cuando hay que plantear o resolver un problema. Sería el líder. Sí, ahora los modernos quieren diferenciar el tema del líder, pero el tema del líder pierde un poco de consistencia con respecto a la noción de autoridad. Porque autoridad también lleva implícito una categoría moral, que el líder no necesariamente. ¿Vale? El líder puede tener mucho de publicidad. La autoridad hace referencia a una persona íntegra, que es un referente moral. Y precisamente porque es referente moral, se acude a él. Porque solo la persona que tiene una gran integridad moral, a esa persona le podemos pedir objetividad. A la persona que no tiene esa integridad moral, sus decisiones no sabemos si las hace por interés o por utilidad, o porque es amigo de no sé qué. Mientras que la persona que tiene una gran integridad, sabemos que si dice esto es lo justo, eso es objetivo. ¿Vale? Esta carta es muy interesante porque estamos hablando de una autoridad no solamente en el desarrollo de habilidades para la guerra o habilidades para el gobierno, sino también habilidades que se desarrollan como una forma de ser. En este caso, la raza de los hombres en Tolkien son seres notables, llamados a realizar grandes gestas, grandes acciones, que exigen de ellos toda la energía en las que son capaces de poner en el asunto. No son seres perfectos, no son superhombres, ¿vale? Es decir, a lo largo de la acción vemos que Aragorn duda y tiene debilidades y está confuso y no tiene claro si esa misión en la que se va a meter va a llegar a buen término o no. Y es un hombre con fortaleza, pero la fortaleza la tiene pese a sus debilidades. ¿Vale? Cuando no ve claro el proyecto, que la encomienda que tiene va a llegar a buen puerto, cuando no sabe si la batalla la van a ganar, la fortaleza de Aragorn y de los demás está en luchar, aunque no se vea la victoria. Y sigue luchando. Esa es su fortaleza. ¿Vale? Hay varias escenas donde parece que la cuestión está zanjada, pero no cejan. ¿Por qué? Porque lo que se les debe
o sea, lo que se les debe, no, lo que ellos deben hacer por el bien de todos es luchar hasta el último día. Lo vemos en Voronin. Voronin es tentado por el anillo, pero rectifica. Y su último aliento es luchar hasta que no le queda esto en vida para que los hobbits puedan seguir su camino y puedan completar la misión. Estamos hablando de una persona notable, ¿no? Con virtudes notables, que yo creo que es la mejor concepción que podemos tener del ideal del noble griego romano e incluso medieval. ¿Vale? Busca la mejor acción, su fortaleza, su autoridad no es para beneficio propio, es para el bien de todos. Y el para el bien de todos incluye una actitud de servicio también. ¿Vale? En el momento en que estamos ante la lucha, si hay que morir por el bien de todos, se muere. Esa es una actitud también de servicio. Aparte de otros signos que vemos, ¿no? Entonces, ante lo imposible, su fortaleza le lleva a dar una línea de esperanza para que los demás no se sientan desanimados. Está entre comillas porque son textuales. El amanecer es siempre esperanza para el hombre. Están en la batalla imposible, en la batalla en la que no creen que vayan a ganar. Y ahí su fortaleza es dar esperanza a los que van a batallar. El amanecer es siempre esperanza. Cuando hay un momento de desánimo, confiemos. Una batalla de aliento también, ¿vale? Pero sobre todo, la responsabilidad que tienes, que eres el que gobierna la comunidad, el que está ahí velando por el bien de todos. Entonces, esa responsabilidad que tienes te hace sacar de dentro de sí hasta la última fuerza, hasta la última energía, ¿vale? Es no abandonar la lucha, es cuando hay dudas, superarlas. Cuando uno está de bajón, animarse, es decir, porque no lucha para él, lucha para todos. Lucha para todos. ¿Qué diferencia había entre eso que decía antes, establecía entre liderazgo, autoridad? ¿Tiene que ver algo con esto el carisma? Sí, claro. Y sobre todo, ¿de dónde viene el poder? El poder viene porque la civilización occidental sí, es parece una que gran discusión. viene de Dios. Sí. No viene del pueblo, viene... Sí. ¿De dónde le viene del ejercicio de la fuerza? Quizás, No. El poder, en este sentido, Tolkien es un gran conocedor de la historia del pensamiento occidental. Y lo que está convencido es de que el poder lo tenemos de manera participada, ¿vale? Y lo ejercemos porque es nuestra función, nuestro oficio, ¿no? Es decir, aquí el gobernante, el hombre, Aragorn, es el gobernante de un pueblo. El poder residía para un teólogo medieval en el pueblo y alguien, porque no lo pueden ejercer todos a la vez, alguien ejerce la función de gobernante. Entonces, tiene el poder en la medida en que lo ejerce para el bien del pueblo. Se ha diferenciado, las diferencias entre poder y autoridad siempre van asociadas, obviamente, a plantear una cuestión buscando delimitar realidades. Es decir, se ha hablado de autoridad como un poder ejercido legítimamente frente a poder, cuando hablamos más de opresión, de violencia, etc. Para algunos autores, la diferencia entre autoridad y poder vendría de ahí. Autoridad es de carácter moral, poder hace referencia más a violencia o a poder que se ejerce sobre realidades o sobre personas. Puede no ser necesariamente fuerza física, pero sí una cierta violencia, ¿vale? Entonces, otras veces, cuando se habla de poder, no se habla de que se ejerza violencia, sino que se ejerce una potestad, ¿no? Y ahí se atribuye más también al concepto
religioso de potestad. Este señor estaba hablando antes del personaje de Napoleón. Sí. Napoleón era una estratega de primera clase. Sí. Para mí era muy imprudente desde el momento en que se mete con potencias como la España entonces o con Rusia, a luchar contra el padre, contra el general Invierno, que llamaban. Este personaje, en realidad, el ejercicio del poder era el ejercicio de la fuerza. En realidad, cómo entraban en una población y hacían levas. Claro. A todas las personas en la militar. Claro. Lo que pasa es que cómo Napoleón llega a dirigir el ejército. No lo hace por la fuerza. Tenía un carisma, como no lo Claro, tenía cierto carisma. Eso que decimos que tiene un líder. Sí, por eso la noción de líder no me gusta identificarla con la autoridad. Líder es a quien se pone en primera línea, ¿no? para que los demás les sigan, ¿no? No necesariamente es la figura de autoridad. Es que es un tema bastante complejo, pero tiene muchos matices. No quisiera decirlo de manera muy sencilla, porque entonces dejaremos muchas cosas fuera. Líder es la persona a la que se sigue. En principio, esa sería como la definición más amplia. La persona a la que se sigue. Yo creo que no es lo mismo que autoridad, porque autoridad es la persona que dinamiza, no necesariamente es el jefe, sino que es la persona como que marca la dirección a lo que hay que convence. Puede ser por convencimiento, o puede ser porque es el que apunta a pensar en una reunión de trabajadores o de un equipo de trabajo, ¿no? Siempre hay una persona a la que se dice, oye, ¿y tú en esta situación qué harías? Él no se pone delante del grupo y decir, venga, seguidme, sino dice, mira, en estas circunstancias, porque yo sé, por mi experiencia, yo creo que habría que hacer esto. Y luego es el jefe el que dirige el grupo. Pero a quien ha acudido para buscar la prudencia, es decir, el conocimiento objetivo aplicado a la acción, es a otra persona. Entonces, me parece que la noción de autoridad tiene que ver con la prudencia, es decir, con la persona que sabe derecho concreto y que sabe cómo funcionan las cosas y a las que se le pregunta qué se puede hacer o no hacer. Y muchas veces la forma más ejecutiva va en otra persona, pero autoridad hace referencia a eso. Potestad ya es el ejercicio de un poder. Puede ser un poder por el bien de todos, como el padre es un poder, una potestad. Patria potestad se dice, y no por algo, patria potestad. Es decir, es el responsable de un grupo y al mismo tiempo es el que, en cierta manera, vela porque se cumplan las normas que hacen que ese grupo funcione, pero también tiene que hacerlas funcionar y tiene que responsabilizarse de ellas. Hay una potestad, pero no es una potestad coercitiva o violenta. Realmente la buena potestad que ejerce un padre es cuando el resto de la familia está convencidísimo de que es lo mejor posible, ¿no? Les ha cautivado, incluso a los que todavía no pueden decidir, les ha cautivado, les ha convencido, porque miren, ya, pues, ¿qué tal si nos vamos el fin de semana? El niño de 5 años dice, no, yo quiero ir a las fiestas. No, pero fíjate que así vemos a los abuelos y tal. Entonces, le convence para que el niño voluntariamente quiera participar de la actividad. Entonces, ese convencimiento es también un ejercicio de potestad, pero no es de fuerza. En otro caso, potestad también va asociada a fuerza, porque cuando uno no quiere, bueno, pues al final le empujan un poco. Entonces, son términos muy ricos, la verdad es que son muy ricos. Yo creo que son más ricos que los de líder o un poquito más ricos, ¿no? Pero eso sería toda una asignatura de filosofía política. Ya ni les cuento. mucho para hoy. Pero muy interesante. Desde luego, yo tengo un trabajo que hice con una amiga. Esto fueron 2 noches o 3 noches que estábamos a hablar, porque hacía muchísimo tiempo que no nos habíamos visto. Y fui a Perú a dar un curso de filosofía moderna. Entonces, por las noches hablamos del Señor de los Anillos. Por el día dábamos clase y por las noches hablamos del Señor de los Anillos. Y el resultado de esas conversaciones fue un artículo
que fue sobre el tema del poder y las distintas formas de poder en el Señor de los Anillos. Si le interesa, me dejar su nombre y su caso. Bien. Vale, entonces, responsabilidad. No sé quién decía que un gran poder implica una gran responsabilidad. Por supuesto. Por supuesto. Porque como el poder me lo doy yo, lo recibo, y como el poder es para mí, es para la comunidad, todo gran poder implica una gran responsabilidad. Bien, entonces en Aragón podemos ver la expresión de la fortaleza. Proviene de un linaje que le proporciona una educación esmerada, específica para la misión que tiene que cumplir. En conocimiento, en ejercicios físicos, en defensa, en espada, todas estas cosas que quieran imaginarse ustedes o que recuerden de la película. Vale. Sin embargo, esa nobleza que va, obviamente, acompañado a un linaje y sobre todo a una preparación, a una educación, a un entrenamiento, esa nobleza lo que vemos es que no es solamente una nobleza en lo que hace, es una nobleza moral. Es una exigencia para ser así, con esas virtudes, con esa manera de ser. ¿De acuerdo? Es una nobleza moral y personal. ¿Qué características tiene? Alguien que es consciente de qué se espera de él y lo lleva a sus últimas consecuencias. Lo que se espera de él es que guíe a la comunidad y si hiciera falta quedándose en el camino, se queda. Tiene que plantar batalla en batalla imposible, se planta batalla. Tiene que convencer al grupo de que dé su último aliento y lo hace. A mí me recuerda mucho a la arenga de... ¿Cómo se llama esta? Creo que es Enrique V, una película... Bueno, es una obra de teatro creada por Shakespeare, pero me gusta mucho la versión que está protagonizada por Kenneth Branagh, creo que es Enrique V, ¿no? La arenga en... Pues que se me ha olvidado. La arenga en la batalla de... No me acuerdo. De Sale en Francia, están peleando. Entonces hay una arenga del rey diciéndole a cada una de las personas que tiene delante por qué deberían batallar, que les da tanta energía, tanto convencimiento, que aunque son poquitos en número y menos preparados que los franceses, también la narran los ingleses, pero les vale. Siempre ocurrido en las batallas en los que ganan. En las batallas, bien. Sí, en los que ganan. Pues esa arenga es preciosa, la arenga creo que es Enrique. El mismo Napoleón, cuando dirigía la batalla a los mamelucos, una frase de estas que no sabes lo que significa, pero todos entraron en combate con un tipo. Cuando dijo 40 siglos os contemplan. Claro, la batalla de San Quintín, creo que. La batalla de San Quintín. Bueno. Ahí falla una línea. Pero bueno, vemos aquí el ideal, tanto griego-romano como el ideal del príncipe cristiano, ¿no? La función del gobernante. Y hay toda una literatura en España entre los siglos XII y XVII que es específica para formar al príncipe en la misión que tiene que desempeñar como gobernante y sobre todo haciéndole reconocer lo que se le debe en cuanto que tiene esa función de gobierno. O sea, él debe tener una actitud, una preparación, pero sobre todo una conducta moral acorde a la misión que tiene. Entonces, nos quedamos con que la raza de hombres en el universo Tolkien estaría identificado con el noble, el guerrero, el gobernante. Y además piensen, si han leído o han oído hablar de Homero, o por ejemplo, los grandes relatos medievales, los cantares de gesta, estaban pensados para que las personas, oyendo las grandes hazañas de gente extraordinaria,
fuera educándose en el ejercicio de esas mismas habilidades y fortalezas. Es decir, la literatura heroica lo que propone son modelos para que las personas, que obviamente eran las clases superiores, imitaran a esas personas, imitaran su actuar y sobre todo imitaran cómo y por qué realizar esas acciones. No solamente es imitar la acción física. Yo muevo el brazo, como es ese juego entre niños, yo muevo el brazo y los demás mueven el brazo. No, es imitar el por qué hay que estar en la batalla hasta el último momento. O por qué en otros momentos hay que hablar con el enemigo y llegar a un acuerdo. Es decir, imitar la acción es lo que se proyecta a través de las narraciones heroicas, ¿no? Bien. Vamos a pasar, fortalezas, el extraordinario, grandes gestas y acciones, ya lo hemos dicho. Vamos a pasar al Hobbit. Los medianos. Hemos dicho que son medianos de tamaño, pero no solo de tamaño. ¿Qué significa el mediano? Si leemos la primera gran obra del universo narrativo de Tolkien, no la primera que publicó, sino la que da un poco inicio, que hace un poco como de génesis, de hecho, arranca con la creación del mundo, una creación preciosa a través de la música. Ahí no aparecen los hobbits. No aparecen, pero no porque no existan, sino porque lo propio del hobbit es la vida corriente. Y el Silmarillion cuenta las grandes hazañas, los grandes personajes, las grandes proezas. Y ahí no aparecen los hobbits. Con el Hobbit, Tolkien habla de un ser pequeño en tamaño, pero sobre todo en aspiraciones. ¿Qué es lo que busca el Hobbit? Un agujero que no es un agujerito tipo conejo, no. Es una casa dentro de la Tierra. En algunos sitios dicen que es lo mejor para mantener la temperatura cuando venga la estación, la temperatura. Confortable, con una buena cerveza, tabaco de pipa, una buena conversación, unos cuantos libros para poder tener buena conversación después, porque si no la conversación, si no tiene de dónde nutrirse, se convierte en cotillos. Si no, los cotillos no construyen, destruyen. La buena conversación construye. Bien, un huerto donde tener productos de primera mano para esas grandes comidas, no las ostentosas de los palacios, pero esas comidas de celebración popular, ¿no? Nos imaginamos, si Tolkien se imaginaba, el mundo rural de Inglaterra. Yo lo hago equivalente al mundo rural que yo conozco, donde todo se celebra con una buena comida. Nos recuerda más a Irlanda cuando nos presentan en las películas esos personajes. Sí, sí. Así. Sí, quizás porque la Inglaterra que conocemos ya está muy industrializada, ¿no? Es la Inglaterra que conoció Tolkien y la que vio desaparecer poco a poco, porque poco a poco se iba industrializando la Inglaterra que él conoció, y eso lo deja reflejado en sus cartas, ¿no? Entonces, pues ese tener el huerto al lado de casa, pues para tener vegetales de calidad, ¿no? Con el que hacer pues un buen guisado, con el que luego poder invitar o poder ofrecer a la persona que llama a la puerta, ¿no? Es decir, es la vida doméstica, es la vida cotidiana, es el día a día, es la vida corriente. Una vida corriente sin extremos de lujo, pero tampoco sin pobreza extrema, ¿no? Es la vida corriente, es el día a día. Esa es la felicidad del joven. La vida corriente, de gente normal, de gente que lo que le preocupa es por si el jardinero va a conseguir que las rosas florezcan bien, o porque si a final de semana resulta que en la competición de mi pueblecito voy a ganar con la calabaza más grande o con la vaina de guisantes más provechosa. No sé, las pequeñas cosas del día a día, ¿no? Esa pequeñez
de gente normal que dice Tolkien no es algo desdeñable. Es algo que a lo mejor el noble desde arriba no ve. Pero bueno, no lo ve, no lo valora. Pero para Tolkien es lo central. Él decía, y lo tengo por aquí, luego si eso lo busco, él decía que él se veía a sí mismo como un hobbit. Sí, aquí lo tengo. En una de sus cartas dice, soy de hecho un hobbit, salvo en el tamaño, debe ser un poco más grande. Me gustan los jardines, los árboles, las granjas no mecanizadas, fumo en pipa, me agrada la buena comida sencilla, detesto la cocina francesa, me gustan los chalecos ornamentales, me satisfacen las setas recogidas en el campo, tengo un sentido del humor muy simple, me acuesto tarde, me levanto tarde cuando me es posible y no viajo mucho. Esto decía Tolkien de sí mismo, ¿no? La vida corriente, la vida familiar, la vida en un pequeño pueblo, en aspiraciones pequeñas. De hecho, tanto en la obra del Hobbit como la del Señor de los Anillos, la comarca sí está ahí en el mapa, pero nadie se ha preocupado de ella. Y los que están en la comarca no se preocupan de las grandes batallas que hay fuera. No tienen ni idea de que se está celebrando una batalla decisiva entre el bien y el mal. Empiezan a verla cuando algo les afecta, pero ni siquiera se plantean hacer un ejército de hobbits para ir a luchar con ellas. No, es decir, lo histórico es lo que pasa fuera de las fronteras de la comarca. Eso no va con ellos, ¿no? Es gente normal, es gente tranquila, no estamos acostumbrados a las aventuras. Y sin embargo, en El Hobbit, que es la primera novela que él publica, el centro de la acción, que es un grupo de enanos que junto con Gandalf va a rescatar el tesoro y la ciudad perdida, el centro de la historia es un hobbit. Y en El Señor de los Anillos, en medio de tanta gente extraordinaria, sabios, magos, hombres, elfos, pastores de árboles, que son una serie de seres que parecen un árbol pero que andan. En medio de todos esos seres extraordinarios, el centro de la acción es un hobbit. Y lo que es más importante, tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos, el destino de lucha contra el mal consigue el objetivo por las cualidades que desarrolla el hobbit. No por la de los guerreros, ni los magos, ni los elfos, sino por las cualidades que desarrolla el hobbit. Tanto Bilbo en El Hobbit como Frodo en El Señor de los Anillos son el centro de la historia. Y son el centro de una historia que les queda grande. Aún sin pensar a un inglés de un ámbito rural, el tener que ir a luchar contra el mal, él de lo que sabe es de cultivar patatas y cultivar guisantes. Queda grande la historia. Muy grande. ¿Por qué? En Tolkien esto es así entonces. Y hay una reflexión muy interesante sobre nuestro tiempo y también hay una reflexión muy interesante sobre lo que es su experiencia. Él luchó en la Primera Guerra Mundial. Lo voy a poner aquí, luego volvemos atrás. Él luchó en la Primera Guerra Mundial y en solo un día, en la batalla de Somme, en solo un día él estaba en una batalla, en un ejército en el que el primer día perdieron a 30.000 jóvenes. Él era universitario, se había salido prácticamente de la universidad de estar estudiando a pelear. Y lo que esa experiencia vital dramática le dejó fue el reconocimiento del valor del joven inglés que fue a batallar a su lado en una batalla que les quedaba grande.
Van a poner un límite a lo que entonces se consideraba que era un mal, que iba a destruir la civilización que conocían, y acompañado de zapateros, granjeros, pequeños oficinistas, de niños, o sea, de jovencitos normales y corrientes. Él aprendió realmente el valor de la gente sencilla y sobre todo la misión de la gente sencilla en el mundo en el que estamos, que es un mundo que prácticamente la geopolítica habla de los totalitarismos, de movimientos globales, y sin embargo Tolkien dice, no, aquí la batalla la da la gente sencilla. La gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja con las manos, la gente que sabe trabajar, pero sobre todo sabe por qué trabajar, para qué trabajar y para qué luchar. Vuelvo para atrás. Los hobbits son un pueblo que vive en la sencillez. El trabajo en el campo, la ganadería, las celebraciones de cumpleaños, las celebraciones del pueblo, que se celebran con... Pensad en vuestros orígenes más rurales, ¿no? Una celebración casi familiar, ¿no? De donde no se encarga de un restaurante, sino que uno lleva una cosa, otro lleva otra, el que es experto en hacer el calderete lleva el calderete, el que es experto en hacer la paella lleva la paella, donde todos hacen la fiesta, porque la celebran entre todos. Y que viven un poco al margen de esas intrigas y estrategias internacionales y geopolíticas y todas estas cosas, ¿no? Y participan cuando no les queda más remedio. ¿Y cuándo es que no les queda más remedio? Cuando la vida en la comarca se ve complicada. Sí, yo no quería hacer la comparación porque entonces me sacan de la lengua y entonces empiezo a hablar de política y no quiero hablar de política. Pero es que no solamente es el mundo rural, estamos hablando de la vida y los valores que conocemos y que sostienen la vida que conocemos. Porque no es solamente de dónde vienen las patatas, es también qué valores estamos entregando a la generación que viene después. Y de verdad que es necesario esos valores de saber esperar, porque el agricultor tiene que saber esperar, tiene que aprovechar el momento oportuno. La naturaleza no se comporta como una máquina donde da lo mismo si es a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde, en el momento que tú le das al botoncito, eso pone a churrar, ¿no? Sino que la naturaleza tienes que conocer el momento oportuno para la siega, conocer el momento oportuno para la siembra, saber esperar, confiar. Es la virtud de la esperanza, el trabajo compartido, que nunca es el trabajo de una persona por muchos medios técnicos que tenga, siempre es un trabajo compartido, un trabajo colectivo, donde si yo soy ganadero, pues dependo de alguien que me haga las campanillas que llevan las vacas, es decir, hay una red de trabajo y eso implica una solidaridad en el trabajo, implica una codependencia. Yo sé que si yo lo estoy pasando mal, a pesar de todo, sé que el que está a mi lado, que se dedica al cultivo del cereal, del que compro la paja, también lo está pasando mal, y entonces esa solidaridad de te lo voy a comprar a ti, que eres vecino, en lugar de buscar en terceras personas que no sé la calidad de lo que me ofrecen. Esa solidaridad que manifiesta el mundo sencillo, primario, del que dependemos todos, ¿no? Eso es lo que Tolkien quiere subrayar, que va asociado a las virtudes, ¿vale? Y la fortaleza no está en desenvainar la espada y luchar contra el enemigo, sino en reconocerse débil y saber que la fortaleza la tengo cuando los débiles nos apoyamos mutuamente. Aquí la prudencia no la desarrolla alguien que tiene una gran experiencia, sino en escuchar a nuestros mayores, ¿vale? En ese saber compartido. Aquí la sagacidad no está en ser unos breves, sino en mantener la tradición. ¿Se dan cuenta? Es una fortaleza apoyada en la debilidad. Es una resistencia apoyada
en el defender las cosas pequeñas de cada día. Y en ese defender las cosas pequeñas, tanto Frodo como Bilbo son capaces de cosas extraordinarias cuando lo que está en juego es a mi jardinero, que es mi vecino, a mi querida comarca, que vivan tranquilos, que no pierdan esto que es tan valioso para ellos, que es, yo deduzco, lo mismo por los que un padre de familia pelea. ¿Por qué se levanta el comerciante a las 6 de la mañana todos los días? No por él, sino por su familia, por el amor que tiene, el amor a su familia, el amor a las pequeñas cosas, ¿vale? ¿Por qué un camionero hace semanalmente tantos kilómetros? Porque cuando llega a casa ve que los suyos están bien. Ese amor por lo cotidiano, por lo familiar, por lo pequeño, por lo de todos los días, es lo que saca la fortaleza del individuo cuando está ante un hecho extraordinario. Y es lo que saca la energía. Y es lo que Tolkien vio que sacaban los jóvenes ingleses ahí en la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Somme. Defendían su pueblo, su familia, a su novia, a la fiesta de la vendimia, defendían eso. Y ahí, en esa defensa de lo cotidiano, es donde él vio que la persona pequeña, que solamente aspira a ese vivir con los demás, compartir la fiesta, la familia, que los demás a mi alrededor estén bien y sean felices, en esa vida ordinaria, defender esa vida ordinaria les llevaba a acciones extraordinarias. Es lo que vemos en El Señor de los Anillos. Frodo y Bilbo pelean sin superpoderes, no tienen poderes, no reciben el encargo de llevar el anillo a su destrucción y de repente, como parece en las películas contemporáneas, hay un rayo de luz ¡chon, chon, chon! Y de repente brilla. Y que no tienen superpoderes, pero sí que realizan acciones extraordinarias, de resistencia extraordinaria, de fortaleza extraordinaria, de entrega extraordinaria, pero lo hacen para defender lo ordinario. Esa forma de vivir, esa forma de compartir, esa forma de disfrutar de la fiesta con sencillez y humildad, ¿vale? Eso, no sé qué hora tenemos. Sí, es la hora. Vale, pues me tengo que ir, que tengo que acabar así. Entonces, es el servicio en su trabajo diario y es una fortaleza que depende de la solidaridad entre ellos. Precisamente esa solidaridad es la que lleva a comprender las limitaciones del otro y al conocer que el otro es débil como yo, la fortaleza se apoya en el perdón, en la misericordia, ¿vale? Entonces, esa humildad implica al mismo tiempo generosidad, sobre todo la fidelidad a aquello a lo que uno ama y por lo que uno batalla. Entonces me tengo que ir corriendo, entonces es el valor de las pequeñas cosas de la vida. Eso es lo que Tolkien quiere ofrecer como propuesta a nuestro momento. Ahora mismo nosotros no vamos a realizar grandes gestas, pero hay que hacer una labor de defensa valiente de las pequeñas cosas, frente a un mundo que parece que se está estructurando y ordenando en categorías que nos superan. Defender la tradición, defender la vida cotidiana, defender el saber trabajar, el amor por el trabajo, el amor por la familia, el amor por el pueblo, el amor por mis tradiciones, defenderlas, porque eso es lo único que podemos legar a los que vienen detrás nuestra. ¿Vale? Si no sabemos compartirlo, la generación que viene después, como se está demostrando, está siendo un instrumento en beneficio de unos pocos. Y les estamos quitando la posibilidad de que lleven la vida que deberían realizar, con los valores que les va a hacer vivir plenamente como seres humanos. De una manera rápida, porque me hubiera gustado detenerme más, pero esta es lo que quería comentarles.
y esta es la propuesta de Tolkien para nuestros días también. Entonces, gracias por todo, me voy con esto.